Una semana antes de mi boda, mi familia me dijo que mi hermana quedó embarazada de mi prometido y que se casarían, por lo que debería salir de sus vidas. Me separé de mi familia durante 2 años, pero luego mi mamá apareció en mi puerta con un niño pidiéndome que le mostrara misericordia a mi desafortunada hermana y que la cuidara porque, después de todo, es mi sangre. Para el contexto, había estado con mi ex, Rob, durante 3 años cuando nos comprometimos y cuando decidió empezar a engañarme con mi hermana. Mi hermana Nora es 2 años menor que yo y siempre fue una mocosa celosa. Cualquier cosa que yo quisiera, ella siempre quería exactamente lo mismo y la mayoría de las veces se salía con la suya. Nuestros padres la mimaron totalmente durante todo el tiempo que ella estaba creciendo y supongo que por eso creció hasta ser tan mocosa, malcriada e insegura. No me molestaba que ella siempre se saliera con la suya. También me ponía de los nervios que ella fuera una gran imitadora y luego fingiera que yo era quien la copiaba. Cada vez que discutíamos sobre estas cosas, mis padres intervenían y me pedían que lo dejara pasar, ya que eran cosas mezquinas y necesitaba ser una persona más grande. Pero honestamente, estaba harta de ser la persona más grande todo el tiempo solo porque era mayor. Eventualmente, mi relación con mi hermana se volvió muy amarga, y me alegré de irme a la universidad porque eso significaba que ya no tendría que quedarme en la misma casa que ellos. En la universidad es donde conocí a Rob y nos hicimos amigos. Él fue quien me invitó a salir después de casi 2 años de estar enamorados el uno del otro, pero nunca hicimos ningún movimiento porque teníamos demasiado miedo de arruinar nuestra amistad. Supongo que, cuando nos graduamos, él se armó de valor para finalmente hacerlo. Yo dije que sí a salir con él, lo cual fue probablemente el mayor error de mi vida. Después de salir durante 3 años, decidió pedirme que me casara con él, y una vez más, dije que sí. Ya habíamos conocido a las familias del otro para entonces, pero como yo no era muy cercana a mi familia, él solo había conocido a mis padres un puñado de veces. Sin embargo, después de que nos comprometimos, hubo muchos casos en los que conoció más a mi familia, incluida Nora. Realmente nunca sospeché nada porque, cuando los dos estábamos juntos, Rob nunca me dio una razón para dudar de él. Parecía bastante enamorado de mí, y yo lo amaba tanto que incluso pensar que terminaría engañándome con Nora me parecía demasiado improbable. Ahora, mirando en retrospectiva, supongo que fue un muy buen actor y hizo un trabajo fantástico al convencerme de que no estaba pasando nada, cuando en realidad él y Nora habían comenzado a coquetear a mis espaldas un par de semanas después de que nos comprometiéramos. Por supuesto, Nora había sido quien lo había iniciado. Lo sé a ciencia cierta porque ella lo había confesado, y Rob se había resistido durante aproximadamente 1 mes antes de que finalmente comenzara a responder a sus insinuaciones. Desafortunadamente, cuando me enteré de todo esto, solo quedaba una semana para mi boda. La única razón por la que decidieron decirme que habían comenzado a tener una aventura fue porque Nora había logrado que Rob la dejara embarazada, y cuando me lo contaron ya tenía aproximadamente 9 semanas. Todo el mundo lo sabía antes que yo, y por eso habían convocado una reunión familiar una semana antes de mi boda. En realidad, esperaba que fuera una sorpresa para mí o algo así, pero ese día salí de esta supuesta reunión llorando. Han pasado 2 años desde entonces, pero sigue siendo el peor día de mi vida. Mis padres estaban allí, los padres de Rob estaban allí, y por supuesto, Rob y Nora también estaban allí. Me sentaron y los dos me dijeron que, un par de semanas después de mi compromiso, Nora se había acercado a Rob y había comenzado a coquetear con él. Él no había respondido al principio, pero poco a poco empezó a simpatizar con ella porque era divertida y algo linda. Pensaron que era solo un poco de coqueteo inofensivo, y al principio solo estaban bromeando, pero antes de que se dieran cuenta, habían comenzado a enamorarse. Nora me dijo que solo había comenzado a coquetear con él porque tenía ganas de meterse conmigo, pero aparentemente, según ella, no tenía ninguna intención real de arruinar nuestra relación o enamorarse de mi prometido. En cuanto a Rob, su excusa era que simplemente había comenzado a pensar en la vida después del matrimonio, y esta era su manera de aliviar el estrés que sentía por la próxima boda y esas cosas. Ambos tenían excusas bastante tontas y definitivamente no creía lo que Nora decía acerca de que ella no tenía ninguna intención de arruinarme nada y que la aventura había sucedido de la nada. La conclusión era que mi prometido me había engañado con mi hermana, y ahora Nora estaba embarazada de su bebé. No solo eso, sino que, aparentemente, también estaban enamorados el uno del otro y querían casarse, lo cual es por lo que se lo habían contado a sus padres. Habían convocado la reunión familiar para que yo pudiera estar informada. Todo ya estaba decidido. Solo querían hacérmelo saber, y no es como si yo pudiera hacer algo sobre la situación en ese momento. Simplemente tuve que lidiar con eso.
A las familias les habían dicho la verdad aproximadamente una semana antes que a mí, 2 semanas después de que Nora y Rob descubrieran que estaba embarazada. Todos habían discutido la forma de abordar esto en el futuro y habían llegado a la conclusión de que yo debía lidiar con ello porque, obviamente, Rob ya no podía casarse conmigo. Comenzaron a disculparse, pero fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Hasta entonces, había estado sentada en silencio porque no podía creer lo que estaba escuchando, pero cuando me di cuenta de que todos estaban diciéndome la verdad y esto realmente estaba sucediendo, perdí el control y comencé a gritarles a todos. Estaba realmente frustrada, escuchada y confundida, y todo salió a la vez. Sobre todo, estaba enojada con Rob y Nora porque ellos eran los principales culpables aquí. Después de ese día, cuando todo se vino abajo, me aislé completamente. Perdí mi trabajo, mis amigos ya no sabían cómo manejarme y sinceramente no me importaba estar en contacto con nadie. Pasé 2 años reconstruyéndome lentamente, tratando de reconstruir mi vida lejos de cualquier cosa que me recordara a Rob, Nora o a mis padres. Comencé la terapia, me centré en mí misma nuevamente y empecé a construir una nueva vida. Luego, una mañana cualquiera, mi madre apareció en mi puerta con un niño de alrededor de 1 año y medio en brazos y me pidió que le ayudara a cuidarlo porque Nora estaba luchando. Al parecer, la gran historia de amor que Nora y Rob creían tener no había soportado la realidad de criar a un niño y construir una vida juntos. Rob se fue unos meses después de que naciera el bebé, huyendo de sus responsabilidades como padre y dejando sola a Nora. Por supuesto, mis padres hicieron todo lo que pudieron para apoyarla, pero la verdad es que mi hermana malcriada no tenía idea de cómo cuidar a un niño y mucho menos de cómo mantenerse a sí misma sin depender de los demás. Mi madre, en su forma habitual, trató de manipular mis emociones diciendo que Nora lo sentía y que el niño no tenía la culpa. Esperaba que yo le mostrara misericordia y aceptara un papel que habían decidido para mí hace 2 años, sin siquiera consultarme. «Es tu sangre, amor», seguía repitiendo con la voz quebrada mientras sostenía al niño. Miré esa escena con una mezcla de incredulidad y enojo. Mi madre se quedó allí tratando de echarme toda la responsabilidad de la situación sobre mis hombros, como si yo fuera la única solución a los problemas que Nora había creado ella misma. Como si fuera mi deber acoger a un niño que para mí simbolizaba la traición y el abandono. En ese momento salió todo el rencor que había estado guardando durante años. Miré a mi madre directamente a los ojos y dejé salir todo lo que se había quedado atascado en mi garganta. ¿Esperas que te ayude después de todo lo que me hicieron? Literalmente me empujaron fuera de sus vidas para que Nora pudiera tener lo que quería. Eligieron su lado, y ahora que su vida no es el cuento de hadas que esperaba, ¿piensan que debería arreglarlo todo? ¿No tienen vergüenza? Mi madre se sorprendió por mi reacción. Intentó hablar, pero no la dejé continuar, no le di la oportunidad de defenderse. Tomaron sus decisiones. Ahora lidien con ellas. Traté de seguir adelante y reconstruir mi vida, y solo apareces ahora porque te diste cuenta de que ya no te necesito. No voy a ayudar. No voy a cuidar a su hijo. Él no es mi problema. Y de paso, dile a Nora que si quiere ser madre, es hora de crecer y asumir responsabilidades. Y si no puede, que vaya tras Rob, ya que se amaban tanto. Mi madre empezó a llorar, pero para mí esas lágrimas no significaron nada. Era el mismo drama que había visto toda mi vida, cada vez que las cosas no salían como ella quería. Murmuró algo acerca de que yo era cruel, pero honestamente ya no me importaba lo que pensara de mí. Le cerré la puerta en la cara sin mirar hacia atrás, dejándola lidiar con su propio dolor tal como yo tuve que lidiar con el mío. En los días siguientes, escuché de conocidos que Nora estaba empeorando aún más. Rob, por otro lado, se había mudado a otra ciudad, viviendo una vida completamente nueva y, de acuerdo con los rumores, ya estaba en otra relación, ignorando por completo la existencia de su propia hija. Nora, sin saber cómo manejar el rechazo de Rob y el hecho de que yo no estaba dispuesta a ser su salvavidas, terminó mudándose nuevamente con mis padres, donde continuó siendo el centro de atención, pero ahora con una carga de problemas que nunca supo cómo lidiar. Un día, mientras salía del trabajo, me encontré con una vieja amiga que también conocía a Rob. Ella me dijo, sin filtro, que él había perdido su trabajo y que su nueva relación tampoco iba bien. Escuché que seguía quejándose de lo difícil que era la vida y de cómo las mujeres solo le traían problemas, sin darse cuenta de que él mismo era la causa principal de todas sus desgracias. Parecía que la vida finalmente lo estaba alcanzando. Nora, mientras tanto, seguía quejándose de que las cosas no eran justas, sin admitir nunca que ella había cavado su propia tumba. Escuché que comenzó a hacer videos en línea tratando de vender una imagen de superación de luchas, como si la vida hubiera sido cruel con ella sin ningún motivo.
omitiendo convenientemente toda la historia de su romance con Rob y cómo ambos traicionaron mi confianza. Eso me hizo reír, pero también me dejó un amargo gusto porque sabía que, de una manera u otra, ella seguía viviendo en un mundo de ilusiones. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Por primera vez no llevaba el peso de las expectativas de mi familia ni la carga de ser la persona mayor y más grande. Me concentré en vivir mi vida como quería, sin mirar atrás. Adopté un perro, hice nuevos amigos, volví a pintar y comencé a planear un viaje alrededor del mundo, algo que siempre había soñado, pero que nunca tuve el coraje de hacer. Aunque todavía sentía rabia y dolor por todo lo que había pasado, también sentí algo que nunca pensé que sentiría: alivio por finalmente haber dejado de ser la sombra de Nora y por haber encontrado mi propio camino. No fue un final feliz en el sentido tradicional, pero para mí fue la mejor forma de vivir la venganza. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus propios actos, yo me lancé a mis planes y sueños que habían estado pospuestos por tanto tiempo. Con el tiempo, mi pasión por la pintura, que alguna vez había sido solo un simple hobby, floreció de formas que nunca creí posibles. Abrí una pequeña galería en línea para exhibir mi trabajo y, para mi sorpresa, las ventas comenzaron a crecer rápidamente. Gradualmente, lo que había sido una terapia personal se convirtió en una sólida fuente de ingresos. El reconocimiento comenzó a llegar y mi arte empezó a exhibirse en algunas galerías locales. Con este éxito, finalmente logré cumplir mi sueño de viajar por el mundo. Primero fui a París, la ciudad de los artistas, donde pasé semanas inspirándome en las calles y museos, viviendo la vida que siempre había querido. Luego me mudé a la Toscana, donde alquilé una pequeña casa en el campo durante unos meses, pintando paisajes y explorando lo que cada nueva ciudad tenía para ofrecer. Era una vida que nunca creí posible para mí, especialmente después de todo lo que había sucedido con Rob y Nora. Mientras sus vidas seguían desmoronándose, yo mantenía un contacto mínimo con algunas personas de mi antigua ciudad. De vez en cuando me llegaban historias sobre Rob y Nora. Aparentemente, Rob no podía mantener un trabajo por mucho tiempo y se estaba hundiendo cada vez más en deudas. Nora, por otro lado, todavía vivía con mis padres, quejándose de la falta de oportunidades y de lo injusta que había sido la vida para ella. Lo intentó para conseguir algunos trabajos temporales, pero nada parecía funcionar. Entre quejas en las redes sociales, trató de presentarse como alguien que superaba las penurias, pero quienes la conocían bien vieron tras la fachada. Luego llegó el momento en que empezaron a pedirme dinero. Primero fue mi madre, tratando de ser sutil, mencionando lo duras que estaban las cosas en casa y que cualquier ayuda sería muy apreciada. Entonces Nora comenzó a enviarme mensajes directamente, diciendo que se arrepentía de lo que había hecho y que solo necesitaba un poco de ayuda para volver a encarrilar su vida. Rob incluso se acercó, aunque de manera más sutil, enviando un mensaje inesperado que decía que quería hablar y resolver las cosas del pasado. Sabía que estos intentos se debían más a su interés en mi dinero que a cualquier deseo genuino de redención o reconexión. A ellos nunca les importó realmente cómo me sentí cuando todo sucedió, y ahora que estaban luchando, de repente yo era su solución fácil. Pero yo ya no era la misma persona que solía ser, esa que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas, que cedía a sus peticiones. Esa versión de mí que conocían había desaparecido hace mucho tiempo, quedó atrás junto con los días en que lloré por ellos. Así que, en lugar de dejarlos arrastrarme nuevamente a sus nuevos intentos de manipulación, hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo: los bloqueé a todos, mi madre, Nora, incluso Rob. Corté el último hilo que aún me conectaba con ellos. Fue un acto que me trajo alivio inmediato, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Fue como si finalmente hubiera salido de su sombra, viviendo completamente para mí. Mi vida continuó prosperando, seguí viajando y explorando nuevos lugares, siempre con mi leal perro a mi lado, quien se convirtió en mi compañero en todas mis aventuras. Mis pinturas ganaron aún más reconocimiento y mi galería en línea comenzó a atraer compradores internacionales. Con cada nuevo destino que visité, me sentí cada vez más distanciada de ese pasado doloroso. Mientras descubría nuevas culturas, hice amigos de diferentes partes del mundo y me reconecté conmigo misma. Escuché, a través de un amigo en común, que Nora y Rob estaban más perdidos que nunca. Me dijeron que mis padres ya no podían permitirse el lujo de mantener a Nora y que Rob enfrentaba problemas legales debido a sus deudas. Estaban atrapados en un ciclo interminable de luchas cada vez más desesperadas. Irónicamente me di cuenta de que, incluso con todo el dolor que me habían causado, nunca habían aprendido a afrontar las consecuencias de sus propias elecciones. La diferencia ahora era que yo estaba demasiado lejos para preocuparme.
Mi vida estaba avanzando y estaba decidida a disfrutar cada minuto de este nuevo capítulo. Aprendí a no sentir lástima por aquellos que eligen su propio camino, incluso cuando eso significa que tendrán que enfrentar sus propias caídas. La verdad es que, después de tanto dolor, fue liberador saber que finalmente yo era la única responsable de mi destino y que sus decisiones ya no tenían ningún impacto en mí. Así que me permití sonreír. Sonreí a las mañanas cuando me despertaba con el sol brillando a través de la ventana de una nueva ciudad. Sonreí mientras pintaba en un café a lo largo de un canal en Ámsterdam. Y sonreí al pensar que, de todas las versiones posibles de mi vida, había elegido la más feliz para mí. Nora, Rob y todos los que intentaron derribarme se quedaron atrás, exactamente donde merecían estar. En los últimos años, después de ese periodo tumultuoso, mi vida dio un giro aún mayor. Durante uno de mis viajes alrededor del mundo, conocí a alguien especial. Su nombre era Daniel, y nos encontramos por casualidad en una exposición de arte en Lisboa. Era arquitecto, apasionado por su trabajo, y nuestras conversaciones fluían como si nos conociéramos desde hacía años. Lo que comenzó como una amistad entre dos almas que amaban el arte y la arquitectura rápidamente se convirtió en algo más profundo. Daniel no solo apoyó mi viaje artístico, sino que también me ayudó a creer en el amor nuevamente. Él respetó mi pasado y nunca trató de apresurarme o presionarme para hacer algo para lo que no estaba preparada. En lugar de eso, caminó a mi lado, paciente y firme, y poco a poco me encontré enamorándome de él nuevamente. Así que cuando me propuso matrimonio en una pequeña playa al atardecer, dije que sí sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo de unos pocos amigos cercanos y gente nueva que se había convertido en mi familia a lo largo de los años. No invité a nadie de mi pasado. Ese momento fue solo para Daniel y para mí, libre de cualquier vieja carga. Ese día me sentí como si finalmente hubiera encontrado la pieza que estaba buscando y, con él, comencé un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo que era completamente mío, lejos de las sombras de Nora, Rob e incluso de mis padres. A medida que avanzaba, escuché a través de conocidos que Rob y Nora no habían tenido tanta suerte. Ese gran romance que comenzó con la traición se desmoronó poco después de que corté los lazos con ellos. La rutina diaria, combinada con la presión de criar a un niño y las expectativas no cumplidas, rápidamente destrozaron la ilusión de felicidad que habían construido. Rob, incapaz de manejar las dificultades y responsabilidades de la paternidad, dejó a Nora y al niño atrás. Intentó empezar de nuevo en otro lugar, pero las cosas no salieron según lo planeado para él. Sin un trabajo estable y con deudas crecientes, Rob se encontró en serios problemas. Nora, que siempre había confiado en otros para resolver sus problemas, se encontró completamente sola, desesperada por hacer que el dinero alcanzara para ella y su hijo. Decidió demandar a Rob por manutención de los hijos. La demanda se prolongó durante meses y los pocos amigos en común que todavía tenía me mantuvieron informada sobre los detalles, que sonaban como algo sacado de una telenovela. El tribunal finalmente falló a favor de Nora, y a Rob se le ordenó pagar la manutención de los hijos. Esto solo lo enojó más, ya que siempre había culpado a Nora por todo lo que salió mal en su vida. Irónicamente, incluso intentó apelar ante el tribunal pidiendo una reducción en los pagos, alegando que su situación financiera era insostenible. Ambos estaban aún más enredados en batallas legales, lanzándose acusaciones mutuamente y culpándose por el colapso de todo. Cada vez que me enteraba del caos que se estaba desarrollando, no sentía ninguna lástima. Al contrario, sentía alivio, casi una confirmación de que al final la vida tiene una manera de darle a cada uno lo que merece. No tuve que buscar venganza, ni luchar para exponer sus mentiras o exigir justicia. La vida lo hizo por mí, lenta y dolorosamente para ellos. Para mí, sirvió como un recordatorio de que algunas personas simplemente cosechan lo que siembran. Mientras Rob luchaba por no meterse en más problemas y Nora intentaba sobrevivir a la realidad que ella misma había creado, yo estaba viviendo una vida que nunca podría haber imaginado, ni siquiera en mis mejores sueños. Daniel y yo compramos una casa en un pequeño pueblo costero, donde abrí mi propio estudio de arte y él montó su firma de arquitectura. Pasábamos nuestras mañanas juntos caminando por la playa con nuestro perro, mientras yo me sentía más ligera que nunca. Un día, mientras estábamos sentados en nuestro porche viendo la puesta de sol, Daniel tomó mi mano y dijo que quería comenzar una familia. Para alguien que una vez pensó que nunca volvería a amar o a creer en una vida así, sentí una alegría inmensa al poder decir que sí, que yo también quería eso. Allí, rodeada de la paz y el amor que habíamos construido, me di cuenta de que mi felicidad era la prueba más grande de que había vencido, que el dolor que había soportado se había transformado en fortaleza y en una vida mejor. En cuanto a Nora y Rob, permanecieron atrapados en un ciclo que eligieron para sí mismos,
enfrentando las consecuencias de sus acciones. En cierto modo, la mejor venganza que pude tener fue esta, mi completa felicidad, mientras ellos lidiaban con sus propias miserias. Después de todo, la vida tiene una manera peculiar de arreglar las cosas, aunque lleve tiempo. Con cada nuevo día que me despertaba al lado de Daniel, supe que había tomado la mejor decisión, seguir adelante sin mirar atrás.